El día de hoy nos acompaña nuestra expositora Andrea Guzmán Barrios. Ella es abogada, especialista en Derecho Comercial y oficial de cumplimiento con más de 7 años de experiencia en el sector. Entonces, el día de hoy, nuestra anfitriona nos hablará del tratamiento de datos y qué importancia tiene nuestros intermediarios en la compañía en este uso adecuado. Entonces, démosle la bienvenida a Andrea, queda con nuestro público, nuestros intermediarios de Previsora Seguros. Muy buenos días. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Janet, por la presentación. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy, pues la presentación trata sobre tratamiento de datos personales para intermediarios más allá de la venta. Vamos a presentar acá. Básicamente, el objetivo de esta presentación es brindar las herramientas claras y precisas para ustedes como intermediarios puedan llevar a cabo su labor sin menoscabar o incumplir todo lo relacionado con tratamiento de datos personales, generando así una cultura de legalidad, de responsabilidad y también confianza en el manejo de la información, teniendo en cuenta la información que se comparte de parte de la previsora a ustedes con los intermediarios y viceversa. Dentro de los temas que abordaremos hoy será responsabilidades de los encargados, también definir quién es el responsable, quién es el encargado, qué papel juegan cada uno de ellos, las obligaciones del encargado de tratamiento de datos, los riesgos comunes, qué pueden ustedes evitar para menoscabar la ley de tratamiento de datos personales, las buenas prácticas en el uso y la recolección de datos personales. Primero que todo, vamos a entrar a dividir o a clasificar exactamente quién es el responsable y quién es el encargado. El responsable de datos personales en un principio es la persona natural o jurídica de carácter privado o público que decide o es el dueño de la base de datos o el uso de los datos personales. El responsable va a garantizar la seguridad, la confidencialidad, tiene que garantizarle al titular este uso correcto de datos personales, pero también es el que le entrega esos datos personales al encargado y le da la directriz de cómo lo va a usar, para qué fin lo va a usar, y el encargado a su vez tiene que pues hacer valer lo que el responsable le entrega. Ahora, el responsable en un principio, o viéndolo en un principio acá, es la previsora como dueño de los datos, por llamarlo de una forma, el responsable en la protección del tratamiento de datos personales. Y aquí hago una acotación. Tratar datos personales para la norma no solamente es usarlo. Tratar datos personales tiene varios verbos rectores. Tiene el verbo rector de recolectar, es decir, cuando uno recopila o recibe la información del titular. Usar, que es cuando se usan los datos personales. Circular, que es cuando se pone a circular o enviar información como lo hace la previsora con los intermediarios. Eliminar o suprimir, que es cuando se elimina o el titular solicita la eliminación del dato. Almacenamiento, que es cuando se guarda ese dato en diferentes medios, sea digitales, sea físicos. Es decir, cuando yo hablo de tratamiento de datos personales, y quiero que también aterricen un poco el concepto, no estoy hablando solamente de usarlo. Estamos hablando desde la recolección hasta la disposición final o eliminación del dato según sea el caso. Entonces, en este caso, como le venía diciendo, el responsable en un principio es la previsora, porque pues, recopila el dato, tiene todo, pues ustedes recopilan el dato en un principio, pero al final el titular de la información es la previsora cuando la persona es cliente, cuando se hacen de pronto envíos de información, en fin. La previsora tiene, en el contexto ustedes legal del contrato de intermediarios de seguro, tiene toda una cláusula en donde especifica cómo se debe dar el uso de los datos, cómo se debe clasificar esos datos, el manejo que tienen que tener ustedes como intermediarios o encargados de la información de esos datos. Ahora, ¿el encargado quién es? Pues ya vendría siendo la persona natural o jurídica que realiza el tratamiento de datos por cuenta del responsable. Es decir,
Ustedes como intermediarios son encargados del tratamiento por cuenta de la previsora, pero eso no les exime a ustedes como intermediarios de tener unas políticas, unos procedimientos y una seguridad para proteger esos datos personales. Entonces, hasta ahora, en un principio, encontramos que el responsable es el dueño de los datos, en este caso previsora, y el encargado, ustedes como intermediarios, quien utilizan los datos por cuenta del responsable. Y aquí hago una acotación. Ustedes también podría ser o podría verse este caso de forma distinta, al revés. ¿En qué sentido? Muchas veces ustedes como encargados al recolectar la información vendrían siendo los responsables y la previsora como encargado. Y es por eso que más adelante le voy a dar unos tips para que ustedes como encargados puedan garantizarle a la previsora como encargados que ustedes como responsables están cumpliendo con la ley de protección de datos personales. Ahora les quiero hacer una consulta. La pregunta es, y me gustaría que me pudieran ayudar respondiendo en el chat. ¿Alguno de los intermediarios asistentes han recolectado o recibido algún dato personal de un cliente en el día de hoy? Y si la respuesta es positiva, me informen cuál, para que 2 personas o 3 personas que me indiquen si hoy han recibido algún dato personal de un cliente o de un posible cliente. ¿Me pueden indicar los que me están brindando apoyo? Sí. ¿Hay alguien que haya respondido, por favor? Sí, por el momento no nos han respondido. La invitación es a todos a que nos animemos a responder, a participar en este espacio, pues que es en el que podemos resolver las dudas, ¿no? Entonces estamos ahí a la espera de esas respuestas, Andrea. Ok. Yo les invito a participar cualquier dato personal. Recordemos que dato personal son nombres, teléfonos, direcciones, email, y que, bueno, acá dice Bianca o, bueno, Bian Seguros, me dice que sí. ¿Qué datos personales? Un formulario de SARLAB. Ok. Bueno, un formulario de SARLAB agrupa muchísimos datos personales. Y ahora la preguntita, pues, que te la dejo a ti para que de pronto la empresa o el intermediario lo pueda interiorizar es, ¿el formulario de SARLAB es propio o es de un tercero? Si es propio, ahorita les voy a dar un tip para que ustedes también se protejan, pero el formulario SARLAB, sea propio o de tercero, contiene una cantidad de datos personales que como intermediario deben cumplir, digamos, con la obligación de proteger esos datos personales, de cuidarlos, de guardar la confidencialidad y sobre todo saber tratarlos. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la finalidad que se le ha dado el responsable para el intermediario para que pueda así realizar. Entonces, teniendo en cuenta que nada más respondió la Bianca o Bian Seguros, continuamos entonces para la responsable. Ahora, el punto importante aquí, que es las obligaciones del encargado de tratamiento de datos. Como les decía ahorita, y esa es parte de la pregunta, es decir, bueno, ustedes han recibido datos personales, ustedes tratan datos personales y hago una acotación. No solamente son personas jurídicas, es decir, empresas las que deben tener un programa integral de tratamiento de datos o los obligados a cumplir con la política de tratamiento de datos, en fin, son todas las personas naturales o jurídicas, empresas o personas naturales, que son las encargadas de tener una política si llegaren a tratar datos con ocasión a su servicio, a su profesión, en fin. Ahora, ¿qué obligaciones tienen ustedes como encargados? Primero, solicitar y conservar la utilización del titular. Y esto es un punto clave que yo quiero ahondar mucho en él. Cuando nosotros, hablo de personas naturales y jurídicas en general, estamos haciendo recolección de datos personales, llamémosle para una cotización, el correo electrónico, por ejemplo, el número de WhatsApp, la cédula, el teléfono, el nombre, no sé, información general que necesitamos para una cotización. Eso se llama recolección de datos personales.
Como intermediarios y como aseguradora, tanto encargado como responsable, tienen que tener la autorización del tratamiento de datos personales con las finalidades específicas para ese uso. Es decir, ustedes como encargados de datos personales, siendo intermediarios, deben tener una autorización de tratamiento de datos personales como empresa o como persona natural. ¿Para qué? Para garantizarle a la previsora en este caso que ustedes sí cumplen con la política de tratamiento de datos personales suya, porque la previsora tiene su política y tiene sus, digamos, sus lineamientos. Pero en un momento inicial donde ustedes capturan la información para ser tramitada o para una cotización para la previsora, ustedes como encargados deben contar con esa autorización de datos personales de, digamos que a nombre suyo. Entonces, esa autorización no solamente es decirle que sí o no, es que tenga las finalidades, que tiene unos elementos, la norma nos exige unos elementos que pueden ustedes revisarla, donde establecen todos los lineamientos de qué tiene que tener la autorización. Y un punto importante, la autorización debe tener una conservación o se debe conservar por un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque esa es la constancia para mí como responsable o encargado, en este caso, pues el responsable del dato, ustedes cuando reciben en un inicio esos datos personales, para que en un futuro, si mañana más tarde ese titular me solicita o me pide información de por qué estoy tratando esos datos, yo decirle, mire, aquí está la autorización que usted me dio cuando iniciamos la labor de pues, la relación comercial, la relación contractual, como le queramos llamar. Entonces, número uno, información importante es que ustedes conserven y tengan la autorización de datos personales por parte del titular o titulares. Si una póliza requiere de uno o más titulares, ese uno o más titulares deben tener esa misma autorización y es importante. Segundo, tratar los datos según las instrucciones del responsable. Tratar los datos, como le venía diciendo, de acuerdo a la instrucción que le dé la previsora. El formulario SARLAF tiene que tener estos documentos y se debe enviar a tales correos y demás. Ese formulario, si la diligencia el cliente de manera física o de manera digital, pero a través de un Excel, y se los comparten ustedes, cuando ustedes se queden con una copia, deben tener un lugar seguro para poder guardar esos documentos. No cualquier persona puede acceder a esa documentación. ¿Por qué? Porque hay información personal y hay muchas veces de carácter sensible en esa información o en ese formulario. Y si esa información mañana más tarde llega a manos de personas que pueden usar ese dato para comercializarlo o venderlo, pues digamos que ya hay una responsabilidad hasta penal en este sentido cuando se violan datos personales. Tercero, colaborar en la atención de derechos del titular. Los derechos del titular estamos hablando de que tienen derecho a rectificar, a solicitar actualización, a solicitar supresión, dependiendo de ciertos casos que se utilicen. Entonces, ustedes como intermediarios deben brindarle a la organización, en este caso a la previsora, las herramientas y la colaboración en dado caso que necesiten información de parte suya para hacer valer los derechos de los titulares. Cuarto, mantener la confidencialidad de la información, parte de lo que les hablaba ahorita. Si ustedes tienen información de datos personales, es necesario que esa información sea confidencial, que con su grupo de colaboradores o con su grupo de asistentes, o si tiene usted uno, tenga esa confidencialidad, que tenga acuerdos de confidencialidad con sus colaboradores para así garantizarle a la previsora y a los titulares el uso correcto de esos datos que no se van a estar divulgando de manera general a personas que de pronto no tendrían ni la capacidad ni la facultad de conocer de esos datos. Quinto, contar con un programa integral de tratamiento de datos, que era lo que les decía. Independientemente de que ustedes sean personas naturales o personas jurídicas, si ustedes tratan datos personales, es obligatorio que cuenten con una política de tratamiento de datos personales, que cuenten con un manual, que cuenten con una política de seguridad, que cuenten con formatos con autorizaciones de datos, autorización de tratamiento de datos. Son cosas mínimas que ustedes los va a proteger tanto como encargados como responsables de tratamiento de datos personales, según sea el caso. Ahora, ¿qué es
los tips que les decía ahorita. Les voy a dejar esto para que ustedes, sea que le tomen screenshot, lo graben, le tomen una fotico, algo, porque les va a servir a ustedes para hacerse de pronto una evaluación a modo de checklist de cómo están ustedes. Aquí les puse como empresa, pero no necesariamente, como les decía, como empresa, sino también como persona natural. La primera, pues, digamos, con el primer planteamiento es, ¿cuenta usted con una política de tratamiento de datos personales publicada y accesible a los titulares? Es decir, esa política de datos, esa política de tratamiento de datos no solamente es tenerla en el computador y que pues, se olvidó, no, es tenerla con acceso a los titulares. Si tienes una página web, si tienes una página en Instagram, si tienes una página en WhatsApp, si tienes pues dentro de tu perfil de WhatsApp como empresa puedes montar tu política, en fin. Hay muchas formas para hacerla, pero que tiene que ser accesible a los titulares. Segundo, cuentas con un formato de autorización de tratamiento de datos claro y con las finalidades específicas, conservando lo obligatorio de la Ley 1581 del 2012. La autorización de tratamiento de datos no es genérica, no es un documento y pues puede servir mucho que ustedes se basen de documentos que encuentren en Internet, pero la autorización de tratamiento de datos es específica de acuerdo al sector, de acuerdo al servicio que ustedes van a prestar o los productos y con una finalidad en específico. Yo a una persona, por ejemplo, que me va a comprar seguro, no le puedo colocar una finalidad de, no sé, de venderle o de venderle, no sé, uniformes. O la finalidad de la autorización de datos de una persona que voy a contratar laboralmente no puede ser la de un comercial. Yo tener la finalidad, una de las finalidades de ustedes de pronto debe ser es enviar la información para que terceros coticen. Eso se denomina transmisión o transferencia de datos. Y eso tiene que ser autorizado por el titular. Porque si bien en cualquier momento, si es digamos, comunicado a una persona de, no sé, de X aseguradora al titular y el titular desconoce eso y va a decir, pero ¿quién le dio los datos? No me los dio Andrea. Y Andrea, resulta que Andrea no tiene la autorización para pasar los datos. Yo, pues la persona llega donde Andrea, donde mí, yo le voy a decir, no, no tengo la autorización. La persona puede iniciar conmigo una acción legal ante la Superintendencia de Industria y Comercio y puede estar infringiendo normas, al igual que la aseguradora. Es por eso que les estoy hablando de lo importante que es ese formato de autorización. Tercero, cuentan con una política de seguridad de la información que defina medidas técnicas, humanas y administrativas. Y esta política no es una política, digamos, de 200 páginas, algo súper elaborado, no. Si son una política clara diciendo pues dónde se van a guardar la información, quiénes tienen acceso a ella, qué pasa si se pierde la información. Debo reportarlo entonces al responsable porque si ustedes tienen unos formularios SARLAF y son hackeados sus servidores o son hackeados sus computadores y se les pierde el computador con información de los titulares de la información, deben así reportarlo al responsable para que tome las medidas pertinentes, porque llegar o entregar, que caiga en manos que no son esa información es bastante grave. Y por último, tener un canal o procedimiento para que los titulares puedan ejercer sus derechos como es la consulta, el reclamo, la supresión, etc. Lo que les decía de los derechos es tener un canal y el canal puede ser en la página web, puede ser un correo electrónico, puede ser la misma página de Instagram teniendo un link, puede ser un formulario, un formulario de Google, un formulario de Microsoft, como ustedes lo consideren, pero tiene que estar primero visible al titular, debe constar en la política y debe ser también un medio eficaz para que el titular pueda hacer y ejercer sus derechos. No solamente es en el papel diciendo que el titular tiene derecho de suprimir, de realizar reclamos, de presentar reclamos o realizar consultas, no. Hay que hacérselo valer como persona natural y jurídica que trata datos personales y como ustedes como intermediarios. Teniendo esto en cuenta, si ya ustedes quisiera que de pronto ustedes en su interior o al grupo al interior de su empresa, si son una empresa o con su grupo de trabajo, ustedes analicen cuántas afirmaciones de pronto marcaron como check, como que sí lo tenían. Si marcaron las 4, pues felicitaciones, están en un muy buen camino. Ustedes están cumpliendo con la norma
de tratamiento de datos personales en Colombia. Si por el contrario, ustedes marcaron menos de 4 o en su efecto no marcaron ninguna, que puede ser, sí es importante que ustedes revisen el estado actual de su negocio, sea una persona natural o jurídica, repito, para que así puedan establecer lineamientos legales claros y así evitar repercusiones legales tanto para ustedes como para la previsora. Entonces, en ese sentido, es importante ese punto. Teniendo en cuenta esto, pues hay unos puntos que casi siempre se suele fallar. Lo que les decía, recolectar datos personales sin contar la autorización, sin contar con la autorización formal. Son riesgos que se pueden presentar y son situaciones que se pueden presentar de pronto por realizar la venta, porque es un cliente rápido, porque es que yo necesito cerrar y eso es entendible, yo lo entiendo. Pero ustedes también deben contar con herramientas que de pronto dentro de la rapidez no les quita a ustedes vender, pero que puedan contar con la autorización. Ya hay herramientas tecnológicas muy buenas que les permite hacer eso, pero siempre contar con la autorización. Segundo, una autorización incompleta o poco clara. Ah, no, yo encontré esta autorización de internet, copy-paste y sale. Pero no es lo mismo. Muchas veces hasta queda con el nombre de la otra empresa con la que le copiaron. Y ojo con eso. Tercero, compartir datos con terceros sin autorización del titular, lo que les decía. Compartir datos con terceros, llámese aseguradoras, llámese contadores, llámese hasta la facturación electrónica, son terceros. Y tiene que tener la autorización, esa finalidad y esa autorización para esa transferencia o transmisión de datos personales. Con esa autorización ustedes también cumplen con la norma en ese sentido. Acceso no autorizado por personal, acceso no autorizado por personal no autorizado, valga la redundancia. En ese sentido, cuando se accede, cualquier persona puede acceder a datos personales, eso puede implicar una violación a tratamiento de datos, al tratamiento de datos personales en la medida que esos datos pueden ser usados para otras finalidades o pueden ser en muchos casos vendidos, pueden ser regalados, aparte de personas no necesariamente con la misma digamos, línea del servicio de ustedes, sino para otro tipo de negocio, pero que cuenten ustedes con una base de datos de pronto con nombres, con teléfono, y tal persona necesita hacer un lanzamiento de X producto o X servicio, entonces ustedes pueden enviar ignorantemente con la ignorancia de pronto de enviar o compartir esos datos para que les sirva para vender a su amigo, a su esposa, a su primo. Eso está prohibido. Entonces, para que ustedes lo tengan claro. No tener un programa integral de tratamiento de datos. Eso también, por lo que le estamos hablando, de que eso es un mandamiento legal. Eso es obligatorio. Y adjuntar documentos personales por error. Ahora con el uso de WhatsApp y los chats, es muy común de pronto que ustedes le envíen cédulas, formatos ARLAC por el WhatsApp. Sin embargo, se tiene que dejar plasmado en la autorización el manejo también de esos canales para envío de información y asimismo evitar que de pronto el comercial de ustedes envíe una cédula de un titular a alguien pues a otro cliente porque es que se confundió y en ese manejo, cuando suceden ese tipo de cosas también he visto sanciones y reclamaciones por parte de titulares. Pendiente con ello. ¿Qué hacer y qué no hacer o qué evitar como intermediario? Primero, básicamente es nuevamente redundar en lo mismo, contar con el formato de autorización. ¿Qué no hacer? Recolectar, por ende, datos sin autorización. ¿Qué hacer? Informar siempre sobre las finalidades de los datos. ¿Qué no hacer? Usar los datos para fines distintos a los informados, lo que les decía ahorita. Si ustedes tienen una autorización de datos para recolectar datos y enviar y hacer todo lo que tenga que ver con pues con todo el negocio de seguros, está ok. Pero si esa persona recibe información sobre venta de un lavadero de carro, pues obviamente la información o la finalidad no fue esa y eso está mal y ustedes pueden iniciarse un proceso ante la superintendencia por esa finalidad, porque no tendría por qué recibir información sobre eso. Asegurarse de tener una política de tratamiento de datos clara y disponible.
eso es algo que ustedes deben de tener porque esa es, como decir, la Biblia en todo lo que tiene que ver con tratamiento de datos personales. Que evitar a ignorar solicitudes de los titulares como rectificación, supresión. Muchas veces, no sé si alguno les puede aplicar, pues lo vemos nosotros constantemente con mensajes de Claro, de Tigo, básicamente de telefonía, donde nos ya llegan mensajes, bueno, llámame. Cuando a nosotros nos llaman y decimos, mira, ya no deseo recibir, solicito que ustedes supriman o eliminen el dato. Muchas de estas entidades no lo aceptan no lo escalan y sigue uno recibiendo esa información. Pero en la medida en la que un posible cliente, un lead, no sé cómo le quieran llamar, ustedes están haciendo una labor de marketing y ese cliente o ese posible cliente te dice, por favor, no me comuniques más, no quiero, deben respetar la decisión de esa persona. Diferente es que es un cliente y te dice, no, es que debe, no sé, X cantidad de cuotas y bájame de tus datos de tu base de datos. Pues obviamente no voy a poder porque ya hay un mandamiento legal, tengo una obligación financiera, económica, en fin. Pero hablando en temas de marketing, envíos de mensajes de texto, contactos de teléfono, correos electrónicos, es importante que si el titular te dice, elimíname el dato, por favor, elimina el dato de todas las bases de datos que tenga como empresa. No es que voy a guardar porque he visto empresas y he realizado auditorías de empresas en donde tienen una base de datos que dicen datos eliminados. Y tienen una base de datos con la cantidad de personas que le han eliminado el dato. Entonces, da lo mismo, o sea, estás todavía tratando sus datos personales. Conservar, ¿qué hacer? Conservar la evidencia de la autorización otorgada por el titular. Si tú conservas esa autorización, mañana más tarde vas a evitarte problemas legales. ¿Por qué? Por el tema de marketing sobre todo. Porque si tú le estás vendiendo hoy y le entregas su producto, ok. Pero si tú quedas o te quedas con información y estás haciendo una estrategia de marketing, de pronto de llamadas, de envío de correo, de mensaje de texto, visitas, lo que sea, muchas veces eso se torna muy incómodo y los titulares quieren evitar esas cosas y pueden preguntar, ya este tema de tratamiento de datos cada vez está más involucrado en la sociedad y te pueden preguntar, pero ven acá, ¿quién te dio mis datos personales? Y la persona puede decir, no, mira, la tengo, usted dio mis datos personales, usted lo dio y lo autorizó. Pueden hacerte un derecho de petición, presentarse un derecho de petición, pues puede ser verbal o por escrito, la norma lo permite, donde te piden que tú le muestres la constancia para donde autorizó el tratamiento de datos personales. Si no la demuestra, vuelvo y repito, y podría iniciarse un proceso ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Son quejas que llegan hasta la super que podrían generarse hasta multas. Entonces es importante que guarden esa constancia y esa evidencia. La constancia puede ser digital, puede ser física, etc. ¿Qué evitar? No tener documentado el proceso de recolección y entrega de datos. Cuando se tiene el programa o implementado el programa integral de protección de datos personales, todo eso se tiene que tener delimitado. Cómo se entregan los datos, a quién se le entregan, cómo se eliminan. Ustedes como intermediarios, cómo recogen los datos, lo recogen en un principio en una base general de ustedes, un formato propio, o solamente lo que hacen es coger el dato y lo guardan en un Excel y eso después lo entregan a diversas aseguradoras. ¿Qué pasa cuando yo lo entrego a diversas aseguradoras? ¿Cómo retorna el dato? Es decir, ustedes apropiarse de su parte en tratamiento y hacerlo bien de tal forma de que el titular pueda estar seguro de que con ustedes su dato no va a estar vulnerado. ¿Qué prácticas serían las mejores para el rol de ustedes como intermediarios de seguro? Primero, vuelvo y repito, yo creo que ese va a ser el mensaje acá, es solicitar autorización en cada contacto. Si tienen call center, si tienen personas en comercial que se contactan y graban las llamadas, sería bueno que siempre soliciten la autorización de tratamiento de datos personales para X finalidad. No usar redes personales para trámites, WhatsApp, demás canales personales, sino corporativos. Capacitar a su personal sobre tratamiento de datos personales, porque sí, si yo soy cabeza, pero mis personas a cargo no saben de datos personales y utilizan mal esos datos, el riesgo al final es mío como responsable de los datos personales.
Conservar el consentimiento del titular, como les decía ahorita, guardar esa autorización. Usar cláusulas claras y actualizadas. Usar cláusulas claras y actualizadas tanto para el cliente como para los empleados, tanto para mí y para protegerme con mis proveedores. Es decir, ustedes, es como son 3 líneas de defensa en las que ustedes tienen que apostar y tienen que evitar que existan brechas o baches en ellos y utilizar cláusulas claras. Mantenerse actualizado normativamente, porque en la medida en que ustedes se mantengan actualizados, no necesariamente tienen que tener si son de pronto personas naturales, no tienen que tener una persona simplemente, no sé, un abogado a cargo. De pronto, ojear, la superintendencia es muy amigable con la información, estar pues al tanto un poco de ellos, sobre todo que esa es una obligación que hace parte de su servicio. Tratar datos personales solo con el consentimiento de los titulares. Y esto me voy al primer comentario que hice. Si un proceso de cotización tiene uno o más titulares, se necesita sí o sí esa autorización de uno. Si son 2 titulares, de esos 2 titulares. Si son 4, son 4. Si es uno, un solo titular. Porque eso es lo que me va a garantizar a mí como responsable que la persona, primero, me está autorizando, que puedo actuar en algún momento si quiero realizar un marketing, si voy a transferir o transmitir datos personales a terceros, pues si tienen nube, también enviar eso. Regularmente las nubes están en otros países y también se hace una transferencia o transmisión internacional. Es decir, es un aspecto bastante claro, pero si yo tengo ese documento, ese consentimiento conjunto con las políticas y demás, como intermediarios están blindados y nosotros como provisora, hablo de la organización también, porque en la medida en que ustedes cumplan con esa política, nosotros, pues la provisora tiene su política, pero también hace parte de la política capacitar a sus proveedores para que podamos cumplir, o sea, que todos puedan cumplir de la forma correcta y evitar sanciones, evitar multas, evitar requerimientos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, digamos que es la autoridad competente para este tipo de temas. Siendo de esta manera, pues yo quisiera dejarles, digamos, como una reflexión en donde, pues básicamente les digo que cuidar los datos personales que se manejan en los negocios como tal es honrar la confianza de cada cliente, cada asegurado y cada persona que confía en nosotros. Es decir, si en la medida que ustedes recolectan datos de los titulares y esos datos no son respetados y son entregados a X o Y, pues también es una falta de respeto para la persona pues que tuvo la confianza de entregarnos esos datos personales que hoy en día son muy valiosos y las personas tienden a tener mucho recelo de entregar. Les pregunto a ustedes, ¿qué compromiso asumes hoy como encargado de tratamiento de datos personales? Si de pronto no tienen la autorización, es elaborarla. Si no cuentan con una política, los invito a crearla. Esto es un tema que cada día está en más auge y muchas personas lo están dejando a un lado, salvo cuando les llega el requerimiento, cuando les llega la sanción por X o Y, porque pues hay unos cumplimientos normativos que la super les hace seguimiento. Y la invitación es que se cubran ustedes también, en la medida que se cubren ustedes, también cubren a la previsora como responsable de datos. Entonces, esa digamos que es la, 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 la presentación. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios que puedan realizar en estos momentos. La invitación a todos es para despejar esas dudas en este momento, ya que tenemos este espacio con nuestra especialista, de poder conocer más acerca de este tema tan importante, ¿no? Entonces, vamos a dejar un pequeño espacio para que nos realicen esas preguntas y poder despejar todas esas dudas que tenemos. Igualmente, les recuerdo que les vamos a compartir una encuesta de satisfacción
para que la diligencien, por favor, y a los correos que nos dejen ahí les estaremos enviando este insumo para que lo tengan y pues les pueda servir de ayuda en sus trámites diarios, ¿no? Entonces, esa es la invitación. Ya les voy a compartir la encuesta de satisfacción para que porfa no la diligencien y a esos correitos les estaremos enviando y compartiendo todo este contenido. Andrea, una preguntita por acá. Entonces, nos dicen qué responsabilidades mantiene un intermediario sobre los datos personales de un cliente cuando ya acabó su relación comercial con la aseguradora. ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Qué responsabilidades mantiene un intermediario sobre los datos personales de un cliente cuando la relación comercial ya terminó? Bueno, si la relación comercial terminó y ya no tienen ustedes datos personales de eso, pues la responsabilidad, digamos, que cesa en el orden de que no tengan, en el sentido de que no tengan todavía sus datos personales dentro de su propiedad. Si terminan de pronto la relación y no quedaron con nada de datos personales, pues la responsabilidad ya, digamos, que termina. Siempre y cuando, vuelvo y repito, no queden con datos personales. Si de pronto quedan con una base de datos y demás, pues continúa esa misma responsabilidad. La Listo, perfecto. responsabilidad de cuidar el dato, de protegerlo, de la confidencialidad. Vale, clarísimo. Y acá tenemos otra que nos dicen, ese proceso una vez implementado tiene fecha de caducidad, hay que renovar el proceso. Bueno, me imagino que es el proceso de la política de tratamiento de datos, supondría yo. Sí, si A eso quieren hace referencia. nos pueden ampliar a qué proceso se refieren para tener más Sí, claridad. pues de manera general les digo, la política de tratamiento de datos personales no es algo que se tenga que estar, no tiene ni caducidad o la autorización de datos personales sí tiene, digamos que un punto de determinación cuando si la finalidad es para atender a, digamos, vender y atender la solicitud de la cotización de seguro. Una vez se termine esa relación comercial, la autorización ya pues cesa en ese sentido. La política de tratamiento de datos no caduca, es algo que pues es permanente, la obligación es permanente. ¿Qué tienes que renovar? Pues tus procesos. Si de pronto antes tenías una política de seguridad y la actualizaste, pues sería actualizar la política de tratamiento de datos personales. Si las finalidades que tenías en un principio eran 3 y ahora pues la ampliaste a 5 o 6 finalidades, pues es actualizar la política, digamos como una actualización del documento, más no es no es un proceso anual, no es un proceso, digamos, que tienes que estar con un determinado tiempo. Lo ideal es que su política y su programa de tratamiento de datos personales sea general y esté actualizado de acuerdo a la empresa o al servicio. Pero no, lo que sí hay es unas obligaciones, pero de manera general aquí se las digo. Hay unas obligaciones que dependiendo que si ustedes cumplen con unos ingresos, pues sí hay una obligación de presentar anualmente el RNBD, que es el Registro Nacional de Bases de Datos. Hay pues un tema de reclamos en agosto, ahora en agosto, otros en marzo. Ya eso es dependiendo de cada empresa si cumplen unos ingresos que está, si no estoy mal, en 4.000 VT. Entonces, si los cumples, pues tu empresa está obligada, pero ya digamos que eso hace parte del programa de tratamiento de datos personales que tienes que tener en cuenta. Eso sí va para personas jurídicas, eso para personas naturales, digamos que no aplica. Entonces, sí es un punto importante a tener en cuenta. Listo, sí, nos ampliaban que eras justo sobre la política de tratamiento de datos. Sí, ya lo leí. Entonces, no sé si hay alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, que con mucho gusto se la respondemos. Listo, por acá tengo otro por interno. ¿Cómo diferenciar el rol de responsable y encargado en el manejo de datos
personales. O sea, ¿cómo es ese consejo que nos das para hacer esa diferenciación, ¿no? Que nos tiende a confundir muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciamos ese rol entre responsable y encargado del manejo de datos personales? Por un principio básico y es la recolección de datos y el dueño del dato, por llamarlo así, va a hacérselo más fácil a para que capten bien. ¿Quién es el dueño del dato? No, si el dueño del dato en un inicio, vuelvo y les repito, cuando ustedes captan o recolectan el dato como intermediarios, en un principio el dueño del dato son ustedes como intermediarios. Por ende, son los responsables, porque son los que le van a enviar a las aseguradoras para que les coticen el dato. Perdón, para que les coticen los seguros y ustedes están entregándole a las aseguradoras a modo de encargados, las aseguradoras, para que te manejen el dato, para que te coticen. Es decir, tú le estás dando esa instrucción al responsable. En caso contrario, la aseguradora, cuando te entrega a ti una información de los asegurados al intermediario, lo hace con una directriz. A ese sería la responsable, el dueño de los datos, la aseguradora, y el encargado, el intermediario. Básicamente, o para que ustedes lo tengan claro, digamos, no es un término de pronto corporativo más, pero para que a ustedes les quede como quién es el dueño del dato, quién lo recolecta y quién es el dueño de la base de datos. Entonces, en ese sentido podemos determinar quién es el dueño de la base de datos, el responsable, y el encargado es quien hace o quien ejecuta unas labores porque el responsable, el dueño del dato, se lo ha enviado, básicamente, para que de pronto sea un poco más coloquial y puedan entenderlo mejor. Dice acá, ¿qué profesional es el idóneo para la implementación de esta política? Es decir, quién es el que podría apoyarnos con esta implementación? Pues profesionales, hay muchos, regularmente los hacen los abogados, porque esos son, digamos que hace parte de nuestra profesión, pero pues yo recomendaría abogados especialistas en estos temas que les pueden a ustedes ayudar. Pero igualmente, si hay personas, desconozco si de pronto hay otras profesiones, pero para mí son abogados. Listo, Andrea. Por acá nos dicen mil gracias por esta exposición. En lo personal no le había dado la importancia que merece al tratamiento de datos que amerita. Justamente estos espacios, pues con lo que buscamos es eso, ¿no? Así es. Que podamos darle la importancia y la relevancia que tienen la protección de datos personales. Y por aquí tengo otra preguntita, Andrea. En cuanto a las finalidades de la recolección de datos, ¿existe alguna limitación o soy yo el que las defino y puede estar abierta a colocar la que yo quiera? En las finalidades, Sí, en cuanto a las finalidades. no, las finalidades digamos que son ilimitadas, pero tampoco puedes tú excederte. Tiene que ser de acuerdo al servicio. Si yo estoy en temas de seguro, y tú desde el inicio puedes crear una autorización que tenga desde la finalidad, desde tu recolección hasta el envío, digamos, hasta la transmisión. Entonces, la finalidad puede ser recolectar datos, enviar a terceros, cotizar, marketing, crear bases de datos. No sé, si de pronto tú dentro de la labor como intermediario también haces un backup y prestas de pronto, no sé, tienes alianzas comerciales con otras empresas, también lo puedes hacer. No son no es que son específicas o taxativas, pueden haber un grupo, pero tampoco pueden ser ilimitadas en la medida que también puede afectar el uso del dato de manera excesiva. No, tampoco puedes colocar finalidades que no vas a usar. Si son 10, 15 finalidades que son las que tú les haces uso a ese dato personal, las puedes colocar. Si son 20, 20, pero que sean asociados a tu servicio y que no tenga ningún problema con que sea excesiva, ¿sí? Listo, perfecto. Por acá nos dicen, muy buena presentación, mil gracias. No sé si tengamos más dudas. Vamos a dar un minutico por si se animan a preguntar más y ya pues empezamos a darle cierre al espacio. Muchas gracias por su participación. Por favor, la invitación es a diligenciar la encuesta de satisfacción, que esto pues Sí, nos señor. ayuda a mejorar este tipo de espacios, ¿no? Entonces esperamos un minutico más, Andrea, y si no tenemos más preguntas, pues vamos dando cierre.
Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho por el espacio, por su asistencia. De verdad que estos espacios ayudan también a aclarar dudas y esa es la intención y el objetivo de todas estas capacitaciones. Espero que esto les haya servido, que les haya abierto un poco también el panorama que muchas veces desconocemos y no los culpo, a veces estamos metidos pues en nuestros negocios y hay otras cosas que también se deben hacer. Pero las desconocemos en ese sentido, pues espero que esto sea una gran herramienta. Muchas gracias por el espacio y espero que tengan un feliz día. Hasta luego. Listo. Gracias, Andrea. Gracias a todos nuestros intermediarios por la participación. Y a todas las personas que eligieron la encuesta de satisfacción, estaremos enviándoles este contenido, la grabación, la presentación. Así que muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.